Hola chiquillos y chiquillas del octavo básico. Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar sobre la Edad Moderna, un periodo de la historia muy importante para comprender nuestro presente. Y es por eso que les voy a pedir, chiquillos, dos cosas importantes. Primero, que este video lo complemente con el estudio de el PPT, la presentación, PowerPoint, como quieran llamarle, que les subí a la plataforma Classroom. Y además complementen eso con este video. Y segundo, chiquillos, es que sean bien ordenaditos en su cuaderno. ¿Por qué? Que anoten el número de la clase, el título, el objetivo, y no anoten todo lo del PowerPoint. No es necesario porque ya lo tienen, ya lo van a tener descargado. A mí lo que me interesa, chiquillos, lo que para mí es importante es que usted vaya desarrollando las actividades que aparecen en el PowerPoint. No sé, en el inicio de clase aparecen unas preguntas, respóndela en su cuaderno. En el desarrollo de clase aparecen otras preguntas, respóndela en su cuaderno. Y así, en el cierre de clase igual aparece una pregunta de que por lo general un cierre metacognitivo, qué aprendí, qué es lo que no aprendí, qué es lo que me costó más aprender, cómo podemos mejorar eso en síntesis. Eso también responderlo en su cuaderno. ¿Por qué, chiquillos? Porque cuando nos reincorporemos nuevamente a clase, voy a revisar eso, ¿ya? Entonces, la idea es que, bueno, y para no complicarnos en enviar cosas por internet, porque entiendo la complejidad que puede generar, entonces, no nos generemos grandes conflictos, chiquillos, realicen esa actividad en su cuaderno y claramente si tienen dudas me consultan por correo, como aparece ahí mismo en el PPT, ¿ya? Bueno, chiquillos, una de las primeras diapositivas que aparece en este PPT hace referencia a canciones de la actualidad, contemporáneas. Dice, presiona el icono de cada audio para escuchar la melodía. La idea, chiquillos, es que usted, claro, escuche la canción y luego responde las preguntas que aparecen ahí abajito en la diapositiva. En las dos primeras canciones hacen referencia a la mujer, ya de forma distinta. Una canción es del año 98 y otra canción es del año 2017. Entonces, la idea que identifica ahí qué cambios en torno a la concepción de mujer que tienen estas personas ha ido cambiando en el tiempo o es la misma. Entonces, la idea es que usted responda a eso ahí en la primera pregunta. Y la segunda pregunta hace referencia a qué semejanza o diferencia usted logra apreciar en las canciones que aparecen al lado de las otras canciones, que son dos. Una es Miren cómo sonríen, del año 1960, de Violeta Parra, y otra es de Mon Laferte, que se llama Platata, del año 2019. Entonces la idea es que usted escuche las canciones y responda en qué se pueden diferenciar y en qué se asemejan estas canciones. Y luego se van a dar cuenta por qué, si estamos hablando de edad media y edad moderna, por qué la profe nos pone canciones actuales. Aquí va la respuesta. Porque finalmente, chiquillos, lo que se busca con esto es que ustedes logren identificar de que finalmente las expresiones artísticas, la música, el arte en general, nos permiten entender, nos dan luces de cómo era el pensamiento de una época histórica. Entonces, porque siempre se desvaloriza mucho el arte. Entonces, finalmente no, el arte, chiquillo, hasta no sé, desde la pintura rupestre hasta los grafitis actuales, en fin, muchas expresiones artísticas nos dan cuenta de cómo es el pensamiento de una época, nos permiten entender mucho más allá, quizás también cómo eran las relaciones sociales, la vida cotidiana, en fin, muchas cosas que a veces la historia en sí no nos entrega esa respuesta. Y es por eso que aquí aparece una pregunta. La idea es que usted la responda en su cuaderno, siendo bien sincero y sincera. Entonces, a partir de las canciones escuchadas, la música nos puede dar luces sobre el pensamiento de un periodo o una época histórica. ¿Por qué? La idea es que usted responda si es que efectivamente usted cree que las canciones, la expresión artística nos permiten dar cuenta de cómo pensaba una época o alguna parte de la población. En fin, nos permite conocer la historia. Luego, chiquillos, aparecen nuevamente canciones, pero estas canciones son distintas, no son tan actuales. Dice, presiona el icono de cada audio para escuchar la melodía. Los primeros son cantos gregorianos. Ustedes se preguntarán qué son los cantos gregorianos. No lo busquen en internet, luego lo van a saber, pero para que logren responder esta primera parte, escúchenlo, simplemente escúchenlo. Escúchenlo bien. Y luego aparece la música clásica, que la idea es que también ustedes lo escuchen, aprieten ahí el icono
la escuchen atentamente y respondan las preguntas que están ahí en su cuaderno. Las preguntas son: ¿qué diferencias percibes entre la música gregoriana y la música clásica? La idea es que solamente con lo que usted logra escuchar, percibir en su oído, eh, responda las diferencias que usted percibe entre ambas músicas. Es una diferencia bien notable, entonces la idea es que a partir de eso usted responda y no que lo busque en internet. 2. Según tus conocimientos previos, porque esto ustedes debieron haberlo visto el año pasado, lo que es referente a la Edad Media, ¿cuál de estas melodías crees que puede pertenecer a la Edad Media y por qué? La idea es que la música gregoriana o la música clásica, ¿cuál de ellas dos pertenecería a la Edad Media y por qué, a partir de lo que lograron escuchar? ¿Y por qué toda esta introducción, chiquillos, para hablar de la Edad Media y la Edad Moderna principalmente? Porque aquí está la respuesta en una de las diapositivas y se las voy a leer. La música y en general cada una de las expresiones artísticas presentes en la historia de la humanidad nos muestran distintos aspectos de la vida humana, nos muestran distintas realidades. A menudo expresan las preocupaciones y sentimientos dominantes de una época, los anhelos, las fantasías, también la realidad de la vida cotidiana o las pugnas de poder entre los distintos actores de la sociedad. Entonces, finalmente, las expresiones artísticas, chiquillos, la música en este caso, nos muestra cómo era el pensamiento de un periodo, de una época histórica. En los anhelos, las fantasías, las pugnas de poder. Hoy en día también hay muchas músicas que están contra la autoridad, músicas que tienen distintas temáticas, feministas, en fin. Entonces, la música nos va hablando también de la realidad de una época. Por ende, estas expresiones artísticas nos permiten conocer un pedacito de esa historia, complementar nuestro estudio para así comprender nuestro presente. Es así, chiquillos, que en una de las diapositivas siguientes aparece: el periodo histórico que estudiaremos en la clase de hoy será la Edad Media y su tránsito hacia la Edad Moderna. Algo importante, chiquillos, de ver en esta clase, que son conceptos claves que vamos a ver de aquí en adelante, es los conceptos relacionados al humanismo y renacimiento, que es específicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy, relacionándolo, diferenciándolo con lo que era la Edad Media. Ya entrando plenamente en el desarrollo de la clase, van a aparecer unas fuentes históricas referentes al humanismo. Aparecen dos fuentes escritas que hablan sobre el humanismo, lo definen, y luego aparece una tercera fuente que es el hombre Vitruvio, que es de Leonardo da Vinci. La idea, chiquillos, es que usted, en la primera pregunta, lea las dos fuentes escritas y defina a partir de la lectura de la fuente qué es el humanismo. Y luego, en la fuente número 3, realice lo siguiente: ¿qué relación puede establecer usted entre el concepto humanismo, que nos dicen las fuentes anteriores, con el dibujo de la fuente número 3? ¿Qué relación podría existir entre esas tres fuentes? ¿Qué ideas se relacionan? ¿Qué ideas de la fuente escrita usted puede verlas retratadas en dicha imagen? Es así, chiquillos, que para comenzar, la idea es que usted realice esa actividad y luego escuche esto. El humanismo en general, chiquillos, fue una corriente intelectual que encuentra sus orígenes en Italia. Pero primero hay que entender todo esto, estos conceptos que vamos a trabajar en la clase, como un proceso de larga duración. No es que de un día para otro, terminó la Edad Media, empezó la Edad Moderna. No. A fines de la Edad Media ya se estaban viendo estos cambios, ya estaban generándose en el ambiente estos cambios, ya principalmente la idea humanista. Pero recién en el siglo XVI estas ideas logran expandirse a Europa y logran tener mayor protagonismo, obviamente. Entonces hay que entender este proceso, chiquillos, como algo de larga duración. ¿Qué quiere decir con esto? Que abarcó gran cantidad de años, abarcó gran tiempo para poder ser totalmente visible, por así decirlo. Porque finalmente, chiquillos, todos estos cambios que se fueron dando partieron muy pequeñitos, ¿ya? A fines de la Edad Media, fueron incubándose, por así decirlo, hasta desarrollarse y expresarse plenamente ya en el siglo XV y siglo XVI mayoritariamente, que es cuando se expande todo este pensamiento a Europa.
Pero ustedes se preguntarán entonces, ya deberían tener algunas nociones con el análisis de fuentes, pero ¿qué es el humanismo en general? Como nos dicen las fuentes, chiquillos, esto es una corriente intelectual que pone al ser humano como punto de partida y centro de su reflexión. Es decir, ellos van a decirnos, los humanistas, que el ser humano es capaz de ir en búsqueda de aquella verdad, de ir en búsqueda de aquella verdad porque el ser humano tiene la capacidad de razonar y esa razón nos permite ir en búsqueda de aquello, en donde finalmente, y esto es un gran quiebre también con lo que se venía haciendo anteriormente, nos van a decir que hay que el ser humano tiene que construir su propio pensamiento, escapar un poco a las reglas, las normas que venía implementando la Iglesia Católica, que regía la vida cotidiana de las personas, que regía incluso, tenía estrechos lazos con el poder político, es decir, estaba inmersa en todas las áreas de la sociedad. Entonces, lo que va a buscar el pensamiento humanista es definitivamente que el ser humano sea el centro ahora del conocimiento, de la reflexión y no la iglesia. No que la iglesia no esté dictando las reglas, sino que hay un pensamiento en donde el individuo, el individualismo, sea el centro de todo. Es así que los intereses terrenales van a tomar sentido, es decir, el interés del ser humano y no ya el interés divino, sino que el interés terrenal es el que nos va a llevar a conquistar aquellas transformaciones y avances científicos. Pero el humanismo no nace de la nada, chiquillos. No es que se haya creado acá y surgió de la nada. No, el humanismo tiene una base teórica importante y estas bases se remontan en el tiempo a la antigüedad clásica. Ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es la antigüedad clásica? No me acuerdo. La antigüedad clásica, chiquillos, en sencillas palabras, para que no nos compliquemos, hace referencia a Grecia y a Roma. Entonces, el humanismo, entre sus pilares, tenían la idea de que los escritos, el pensamiento de Grecia y Roma de la antigüedad clásica no iba a permitir a generar aquellas transformaciones científicas, ese avance que se buscaba y que el ser humano era capaz de hacerlo.